Bien, voy a compartir la diapositiva y lo que le pediría a ustedes en este caso es que me confirmen si está avanzando todo ok, hay algún problema. Si están avanzando las diapositivas, ¿no? Está bien. Sí, doctor. Bien, sí, porque a veces se queda congelado, entonces es bueno tener esa referencia. Espero que ya después sus otros compañeros saldrá el aviso para que se puedan unir aquí a la reunión. Voy a verificar de todas formas aquí. Bien, entonces voy a dejar aquí esto de lado. Muy bien, chicos, el día de hoy la clase corresponde a nematodos intestinales y creo que por la práctica que recibieron la semana pasada conocieron a uno de ellos que correspondía a Ascaris lumbricoides. Sin embargo, hay otros nematodos de importancia médica. Entre ellos tienen a Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis que posiblemente ustedes habrán conocido, tal vez estando infectados o de repente algún contacto, algún familiar o incluso algún compañero en la etapa escolar. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros hablamos de los nemátodos? De forma general, ustedes han conocido de que ellos son gusanos de aspecto cilíndrico, pero a ello tenemos que agregar otras características. Dentro de ellos, saber de que van a presentar sexos separados, y esto es conocido también como dimorfismo sexual. Además, también se resalta de que la hembra, como está siendo representada aquí en la imagen, suele ser un poco más grande que el macho, en algunos casos el doble y en otros algunos centímetros o milímetros de diferencia. Cuando nosotros también observamos estos ejemplares, al menos en la hembra, en el extremo posterior, como se está viendo aquí en el puntero, su terminación es rectilínea, mientras que en el macho su terminación es curvada, un poco más enrollada. Con respecto a los nematodos de forma general, ellos, algunos van a ser de vida parasitaria estrictamente. Sin embargo, hay algunos nematodos que pueden presentar vida libre. Eso al menos va a suceder con Strongyloides stercoralis. Sobre el sistema digestivo, en esta ocasión ellos presentan un sistema digestivo completo porque presenta un orificio de entrada que vendría a ser la boca y un extremo de salida por donde van a salir todos los desechos que vendría a ser el ano. Con respecto a la morfología de estos parásitos, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vemos de que si hacemos un corte transversal, van a presentar una superficie externa que es conocida como la cutícula, la que le da la protección, pero internamente observamos que tiene un gran número de paquetes musculares, que en algunos casos suele permitir que ellos vayan en contra del movimiento peristáltico. Esto se resalta bastante en el caso de Ascaris lumbricoides. Además del sistema digestivo, también se puede observar la presencia del sistema nervioso, que en este caso es un sistema nervioso primitivo, y también las estructuras reproductivas, y todas ellas van a estar contenidas en la cavidad corporal o también conocida como pseudocele. Con respecto a los estadios evolutivos, ya estamos frente a organismos pluricelulares y que en muchos de los casos suelen ser observables, son macroscópicos. Como sucede con Ascaris lumbricoides, ustedes vieron en práctica la semana pasada el frasco extremadamente grande, la hembra llega a medir de 20 a 30 centímetros aproximadamente. Pero con respecto a su desarrollo, ¿qué estadios evolutivos suelen ser observados en el caso de Ascaris lumbricoides? El huevo, larvas, porque pueden ser varios tipos de larvarios, y también los estadios adultos, tanto la hembra como el macho. Y con respecto a la distribución de estos parásitos, o en sí la importancia que nosotros le damos, es que ellos son cosmopolitas, tienen una amplia distribución, pero suelen afectar principalmente a aquellos países con clima tropical o subtropical. Bien, ¿qué es lo que va a suceder con respecto al mecanismo de transmisión? Ustedes vieron que en el caso de los protozoarios, ellos presentaban su vía de infección, que era la vía de infección oral, principalmente asociado por la ingesta de agua o alimentos contaminados conteniendo el estadio infectivo.
Pero en el caso de los nemátodos, no todos van a presentar la misma vía de infección. Entonces, hay algunos que sí van a ingresar por ingesta de alimentos o agua contaminados conteniendo el estadio infectivo, pero hay otros que tienen la capacidad de penetrar la piel. Y esto va a suceder en el caso de Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenali y Necator americanus. Lo que sucede en esas especies es que las larvas de dichos parásitos pueden o tienen la capacidad justamente de penetrar la piel. Y en este caso, la vía de infección va a ser la vía cutánea. A destacar de todos estos mecanismos de transmisión que están siendo representados en esta diapositiva, hay uno también que es importante, que principalmente se debe a la mala higiene. Y esto suele estar asociado con Enterobius vermicularis o popularmente conocido como el oxiuro, debido a que los huevos pueden quedarse justamente en los dedos o también bajo las uñas. Y eso puede favorecer la diseminación de dicho parásito. Asimismo, cuando hablamos de los nematodos intestinales, va a haber un término muy importante y es que algunos, al menos en este caso, la mayoría de los nematodos que ustedes van a conocer son nematodos considerados como geohelmintos. Y ustedes consultarán o tal vez tendrán la duda de qué vendría a ser un geohelminto. En este caso, los geohelmintos son aquellos helmintos justamente que tienen la necesidad de desarrollar estadios en el suelo. Entonces, bajo buenas condiciones ambientales, lo que es la humedad, la temperatura y también la sombra, todo ello va a favorecer justamente al desarrollo de los estadios infectivos de los parásitos. ¿Quiénes vendrían a ser geohelmintos de todos los que tenemos aquí al frente? Todo lo que está en el cuadro verde, Ascaris lumbricoides, Trichuris, Trichiura, Ancylostoma duodenalis, Necator americanus y Strongyloides stercoralis. Aquí sí tengan en cuenta que el último no es un geohelminto porque él no tiene la necesidad de pasar por el suelo para tornarse infectivo a diferencia de los otros. En el primer caso, vamos a abordar lo que corresponde a la ascariosis. El ascariosis viene a ser justamente la infección causada por Ascaris lumbricoides, al menos es la especie asociada con el ser humano. Y tengan en cuenta de que tiene un gran tamaño. La hembra mide justamente de 20 a 30 centímetros y el macho de 15 a 20. Si ustedes obtienen las muestras frescas después de lo que ha sido una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿no? En caso de que esté ocasionando una obstrucción intestinal o de repente haya salido espontáneamente el parásito, ellos suelen presentar una coloración rosada o blanco-amarillenta. Y en la región anterior del parásito, ¿qué es lo que ustedes podrían visualizar? En este caso se visualiza la presencia de tres labios que están alrededor de la boca. ¿Cuál va a ser el hábitat de Ascaris lumbricoides? Va a ser a nivel del intestino delgado. Hay algo que sí podríamos mencionar con respecto a cómo ellos se podrían mantener a nivel del intestino. Ellos no presentan estructuras de adhesión, pero de alguna u otra forma, bajo la presión del cuerpo que ejerce el parásito, va a ayudar que se mantengan a nivel del intestino delgado y también su fuerte musculatura, porque ello le va a permitir ir en contra del movimiento peristáltico. Así como una estimativa de cuánto puede permanecer Ascaris a nivel del intestino, se ha visto que puede durar hasta un año. Y al menos el último punto es un aspecto muy importante del punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque la hembra en un día puede eliminar entre 200.000 a 250.000 huevos, los cuales pueden ser infectivos para el ser humano. Al menos en el sentido de que van a ser fértiles, pero pueden continuar su desarrollo en la tierra para recién tornarse infectivos. Justamente hablando del ciclo biológico, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Ustedes viendo la imagen, tal vez lo ven de forma simple, pero internamente va a haber una migración de algunos estadios de este parásito. Pero ¿bajo qué estadio va a ingresar a nuestro organismo? Tiene que llevarse a cabo la ingesta de alimentos o agua contaminada conteniendo el huevo, y en este caso es un huevo larvado. En algunos libros le llaman también el huevo conteniendo la larva L2, y en otras referencias también lo asocian con el término de huevo embrionado. Ustedes cuando observan aquí la imagen, tal vez se ve de forma bastante simple, de que ingirió el huevo, se desarrolló a nivel del intestino delgado y la persona empezó a eliminar los huevos a través de las heces. Sin embargo, ustedes ven que hay unas flechas que indican que va a ocurrir una migración del parásito.
Y esta migración va a ser desencadenada por la larva que está dentro del huevo. Entonces, la persona ingirió el huevo larvado, ese huevo pierde sus cubiertas y va a liberarse, en este caso, la larva L2. Y esa larva L2 no se va a quedar en el nivel del intestino, sino que va a migrar, va a atravesar la pared intestinal, cae a la circulación y después de ello tiene que llegar a los pulmones porque los pulmones va a continuar su maduración hasta después ser deglutida nuevamente y caer otra vez al intestino delgado. Y ese proceso de migración es conocida también como el ciclo de Loss. ¿Qué es lo que va a suceder con el parásito? Ya se había indicado un poco de cuál va a ser su trayectoria. Entonces, la persona lo que hizo en este caso es ingerir huevos larvados. Esa larva pierde su cubierta, atraviesa pared intestinal, cae a la circulación, que en este caso la circulación, principalmente la circulación portal, para después llegar al corazón derecho. Después de ello, esta larva madurado ha pasado a larva L3, L4. Cuando llegó a L4, va a subir las vías respiratorias, va a ser deglutida y ahí otra vez va a caer al intestino delgado. Ya en el intestino delgado, esa larva L4 se va a transformar en el estadio adulto. Puede haber ejemplares, hembras y machos. Y después de ello ya se establece la infección con la posterior eliminación de los huevos en la materia fecal. ¿Qué es lo que va a suceder con el daño que puede producir Ascaris lumbricoides? Esto es dependiente justamente de la localización del parásito. Recuerden que es un parásito que va a migrar por el pulmón, va a haber un desarrollo, una maduración a nivel del pulmón. Entonces ellos alcanzaron el pulmón, se instalan en los alveolos, ahí se van ir madurando poco a poco, pero estas larvas, justamente durante este proceso migratorio, va a generar la ruptura de algunos capilares y también de la pared alveolar. Y la consecuencia de ello es la observación de puntos hemorrágicos y también de inflamación. Sin embargo, en algunos casos esto puede pasar desapercibido principalmente cuando la persona tiene una baja migración de larvas, pero cuando esta migración es masiva, esto puede desencadenar la presencia de lesiones múltiples justamente en los alveolos. Asimismo, esta larva claramente tiene que llegar a los pulmones para madurar, pero en algunos casos puede presentar una migración errática, pudiendo llegar a otros órganos. Por ejemplo, puede llegar a nivel del cerebro, al sistema urinario, y en ellos, siendo un cuerpo extraño, nuestro sistema inmunológico reacciona y va a desencadenar la formación de granulomas. Ya en la parte intestinal, específicamente el daño que podrían causar los estadios adultos, principalmente se ve asociado por irritación a nivel de la mucosa. Y en el caso de que haya una infección masiva, haya muchos ejemplares adultos, estos se pueden entrelazar, formar un nudo y generar posteriormente la obstrucción intestinal. En algunos casos también se ha visto que los adultos pueden alcanzar las vías biliares, generando en este caso lo que es la irritación y obstrucción de esta vía. Asimismo, el parásito de repente aún se mantiene a nivel de las vías biliares, puede morir incluso, y esto va a desencadenar una necrosis a nivel hepática y también en algunos casos puede estar asociado con pancreatitis. ¿Qué otras localizaciones puede presentar debido a su movimiento errático, ¿no? De parte, al menos cuando hablamos del estadio adulto. Puede localizarse a nivel del apéndice, puede detectarse a nivel de las vías respiratorias, salir por la boca o por las fosas nasales. Aquí al costado, en la parte superior, ustedes ven justamente la presencia de la larva a nivel pulmonar. Se han hecho trabajos experimentales donde se ha podido detectar la presencia de esta larva en la parte intermedia a nivel de la vía biliar y en la parte inferior habíamos indicado que el parásito se puede encontrar en esta vía biliar, morir en ella, incluso la hembra si está fecundada va a eliminar los huevos y estos huevos van a permitir la formación de granulomas. Dentro de lo que son las manifestaciones, de forma general suelen ser considerados asintomáticos en aquellos casos que la infección es bastante baja, ¿no? De repente es una persona que ingirió una baja cantidad de huevos del parásito. En la parte pulmonar, ¿qué es lo que va a suceder? Al menos si es una invasión, una migración masiva de la larva, esto va a desencadenar un síndrome que es conocido como el síndrome de Lofer o también lo llaman neumonía eosinofílica.
¿Bajo qué se va a manifestar? Bajo la presencia de tos, expectoración, de fiebre y también del aumento de los eosinófilos, y que en algunos casos también puede estar asociado a reacciones alérgicas. En la parte intestinal, esto principalmente por la presencia del parásito, lo asocian con irritación bajo la presión que ejerce este organismo. También hay manifestación de dolor abdominal. La diarrea en este caso no suele ser tan frecuente. Así también hay aumento de gases a nivel intestinal, las náuseas, los vómitos y claramente si hay un número elevado de ejemplares adultos, estos pueden causar una obstrucción intestinal. Con respecto a las migraciones por parte del estadio adulto, esto suele ser principalmente cuando la persona presenta fiebre, eso hace que el parásito migre erráticamente y también el consumo de los antihelmínticos. Esto genera un movimiento abrupto de estos organismos, pudiendo salir justamente por la boca o por la nariz y puede estar asociado con la presencia de vómitos. Con relación al diagnóstico, claramente siendo un parásito intestinal, lo ideal es considerar en un primer punto el examen parasitológico de heces. Y en este caso hay un dato muy importante que se mencionó, ¿no? Que la hembra elimina una gran cantidad de huevos por día. Entonces, eso ayuda mucho en el diagnóstico. Sin embargo, en algunos casos estas muestras de repente no son suficientes y habría que recurrir a métodos de concentración. Teniendo como referencia de que los huevos son eliminados por las heces, el conteo de estos huevos puede ayudar mucho para estimar cuántos adultos están presentes a nivel del intestino. Y esto es realizado mediante el método de Cato-Cax. Al menos ustedes van a ver para la mayoría de los nemátodos que van a conocer el día de hoy, se utiliza el método de Cato-Cax justamente para estimar cuántos adultos están presentes a nivel del intestino. Y con eso ustedes podrían determinar si es una infección leve, moderada o tal vez en este caso intensa. ¿Qué es lo que va a suceder con las hembras que no presentan o tal vez no están asociadas con los machos, ¿no? De repente solo los huevos ha permitido la formación de hembras a nivel intestinal y hay ausencia de machos. Entonces, en ese caso no va a haber una reproducción sexual y por ende los huevos van a ser diferentes. En este caso son huevos infértiles. Sobre los huevos, ¿qué es lo que sucede? Lo característico es ver el huevo fértil y ese huevo fértil se caracteriza por presentar tres capas. La capa albuminoide, que es la más externa, creo que ustedes lo habrán visto también la semana pasada en generalidades, la capa intermedia de glicógeno y la más interna, la vitelina, o también conocida como capa lipoide. Pero la más característica de todas ellas va a ser la capa externa, albuminoide o mamelonada. Eso sucede en el huevo fértil, pero en el huevo infértil, justamente como no ha ocurrido fecundación, es un huevo más alargado, con una única capa, e internamente no va a haber una diferenciación posterior en larva. Entonces, por eso se considera huevo infértil, porque proviene únicamente de una hembra, pero que no ha sido fecundada. Y en el caso del huevo decorticado, lo que sucede es que el huevo fértil pierde su cubierta más externa y únicamente queda una cubierta que presenta una pared lisa, ya no es rugosa como era en el huevo fértil característico, pero aún sigue siendo fértil y puede permitir la transmisión del parásito. En la parte de diagnóstico también se asocia el uso de imágenes, por ejemplo, aquí en la parte inferior se indica la presencia del estadio adulto a nivel de la vesícula biliar. Asimismo, un conteo de eosinófilos, principalmente durante la migración pulmonar, ayuda mucho en la parte del diagnóstico, más aún en esa fase porque recuerden que como el parásito todavía está migrando, los huevos todavía no son detectables a nivel de las heces. Entonces, el aumento de eosinófilos es un indicativo que se trata de una infección parasitaria y eso puede ayudar un poco en la parte de diagnóstico. Con relación a la epidemiología y tratamiento, la alta prevalencia se debe a diversos factores, entre ellos claramente considerar que hay una gran eliminación de huevos por parte de la hembra durante un día, son 200.000 huevos. Asimismo, estos huevos, como tienen tres capas que lo protegen, eso permite que tengan una alta viabilidad en el medio ambiente, llegando casi a un año. Y otros factores que podríamos tomar en cuenta es los hábitos de higiene, en el caso de los alimentos, y estos no son
lavados o no hay un tratamiento adecuado del agua. Asimismo, también las condiciones ambientales, la presencia de lluvias, los vectores mecánicos, que en este caso serían los insectos, y también aves que se han visto en la transmisión o diseminación de los estadios infectivos. Con respecto a algunas poblaciones, principalmente en aquellas que son precarias, he visto que una alta concentración de individuos puede favorecer en la diseminación de esta parasitosis. Y por último, también considerar el mal saneamiento básico. Eso también favorece mucho, ¿no? Hay personas o niños que de repente excretan cerca de la vivienda, en el medio ambiente, alrededor de las casas, y eso puede favorecer justamente la diseminación de este parásito. Con relación al tratamiento, aquí se considera el albendazol que tiene un efecto en la captación de glucosa y eso como resultado es que va a generar el debilitamiento del parásito prácticamente, ¿no? Y su posterior muerte. Y en el caso del palmoato de pirantel tiene un efecto neuromuscular casi inmovilizante. Y en la parte de control, ¿qué es lo que sucede? En algunas poblaciones, principalmente aquellas que están en el interior de nuestro país, alejadas y que no tienen eh, un buen sistema de salud, lo que se hace como unas campañas de tratamiento masivo. Generalmente 2 veces al año, cada 6 meses, se acercan a las poblaciones para que ellos puedan tomar el antihelmíntico. Bien, ahora pasamos a la infección conocida como anquilostomosis o uncionoriosis. En este caso, esta infección es causada por dos nematodos, Ancylostoma duodenali, que tiene una importancia en Asia, en Europa y también en África, y Necator americanus en el continente americano. ¿Cuál va a ser el hábitat de estos parásitos? Va a ser a nivel del intestino delgado. Y una característica importante incluso que se está pudiendo observar en la parte inferior es que su extremo anterior no va a presentar labios y va a haber una diferenciación porque ellos presentan una estructura que es conocida como la cápsula bucal. Asimismo, estos parásitos tienen una gran importancia porque ellos son hematófagos y siendo hematófagos, esto claramente se va a ver asociado con la anemia. Y en el caso de los machos, al menos aquí de lado, en la parte superior, justamente como se está indicando, la hembra tiene su extremo posterior puntiagudo, mientras que el macho, su cutícula, presenta una variación y eso se conoce como la bolsa copulatriz. En el caso de Ancylostoma duodenali, su cápsula bucal, como lo están viendo aquí en la imagen, va a presentar dos pares de diente y con respecto a la vía de infección, Ancylostoma duodenali principalmente tiene la vía de infección cutánea, pero de forma ocasional puede ingerir, puede ingresar en este caso a nuestro organismo bajo la vía oral. Ya su tamaño, en realidad en esto bordea casi 1 centímetro, claramente la hembra siendo un poco más grande que el macho. Cuando vemos en el caso de Necator americanus, su cápsula bucal en el extremo anterior ya no presenta dientes, sino va a presentar unas placas cortantes, que en este caso son dos placas cortantes en el aspecto o forma de semiluna. ¿Cuál va a ser la vía de infección de este parásito? Esta vía de infección únicamente es la vía cutánea. Y al menos comparando así con la eliminación de huevos por día por ambos parásitos, Ancylostoma duodenale se destaca por presentar la eliminación más alta, ¿no? Que en este caso son 30.000 huevos por día. Con respecto al ciclo biológico, ¿qué es lo que va a suceder? Ya en este caso, como ustedes están viendo en la imagen, se está representando que el estadio infectivo, que es una larva, va a ingresar por la piel, necesita penetrar la piel. Entonces recuerden ahí la vía cutánea. ¿Y cuál va a ser el estadio infectivo que va a ingresar a nuestro organismo? En este caso es conocido como la larva filariforme o también larva L3. Asimismo, es bueno ser mencionado en este momento de que tanto Ancylostoma como Necator necesitan hacer un pasaje a nivel pulmonar. Entonces, esta larva filariforme penetró la piel y tiene que alcanzar la circulación. Después de ello, llegar al corazón, atravesar los capilares, romperlos en este caso, para poder llegar al pulmón. Y ahí se van a instalar en los alveolos, van a madurar hasta después nuevamente subir las vías respiratorias, ser deglutidas y otra vez caer a nivel del intestino delgado.
En lo que se ha visto en los trabajos es que la mayoría de ellos, estos parásitos, indica que tienen una permanencia por varios años. Incluso se determina después de varios años del contacto con el parásito el diagnóstico de estas parasitosis. ¿Qué es lo que frecuentemente ustedes van a encontrar en las muestras de heces? En este caso, lo que se indica que el estadio diagnóstico vendría a ser el huevo, pero de forma ocasional se puede encontrar la larva que se va a desarrollar en este huevo, que es conocida como la larva rarditiforme. Con respecto a la patología, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí ustedes tengan en cuenta cómo está ingresando el parásito. Entonces, está ingresando por la piel. Y por ende, esto va a desencadenar algunas lesiones, entre ellas lo que son la presencia de eritema, edema y pápula. Y la presencia de estas lesiones muchas veces suele estar asociado con el rascado por parte de las personas. Y eso podría desencadenar infecciones secundarias. Recuerden también que es un parásito que realiza el ciclo de los. Esto significa que tiene que migrar por el pulmón y ahí lo que puede desencadenar es puntos hemorrágicos, la ruptura de los capilares y ¿pasó algo? ¿Todo bien? Y también asociado con reacción inflamatoria. Ya cuando vemos el daño tal vez a nivel intestinal, esto principalmente va a estar asociado con una reacción inflamatoria en el punto justamente donde se ha fijado el parásito. Sin embargo, lo más destacable en este caso vendría a ser la anemia. Ustedes ven el consumo de sangre por cada una de estas especies, ¿no? Lo que es Necator, Ancylostoma, siendo mayor en el último, en el caso de Ancylostoma, también se indica que va a haber presencia de hemorragia transitoria. Y esto principalmente sucede cuando el parásito, por ejemplo, aquí en la imagen se está indicando cuando ya está llevando este proceso de tomar la sangre y está bien fijo, pero en algún momento ese parásito puede desprenderse, está dejando una lesión en el cual está ocurriendo justamente la salida de la sangre y ha salido justamente solamente para cambiar de punto de toma de sangre. Entonces, durante ese proceso, ese movimiento brusco de los parásitos, ellos dejan heridas abiertas que podrían desencadenar la pérdida de la sangre. Por otro lado, tengan en cuenta de que estos parásitos, siendo hematófagos, cuando nuestro organismo ve la pérdida de sangre, tiene que responder a ello, ¿no? Entonces, el parásito, para ir en contra de estos procesos, lo que va a ir generando son moléculas antagonistas, entre ellas péptidos anticoagulantes y también que van a inhibir la actividad plaquetaria. Por otro lado, también se ve de que hay una disminución del hierro y también de proteínas que suelen ser importantes para el desarrollo de las personas. Cuando hablemos las manifestaciones, claramente a nivel de la piel va a haber un punto muy importante que va a estar representado por una dermatitis pruriginosa y en el caso de que haya rascado, esto puede favorecer justamente la presencia de infecciones secundarias a futuro. En la parte pulmonar, esto, si es que se trata de un cuadro leve, esto puede ser confundido con una gripe, pero en migraciones masivas se va a representar bajo el síndrome de Lofer, que se caracteriza por la presencia de tos, expectoración, fiebre leve, que suele ser transitoria, pero el aumento de eosinófilos es marcante. A nivel intestinal, esto puede ser manifestado mediante un dolor epigástrico, la presencia de náuseas, también de pirosis, pero de forma ocasional con diarrea. Lo más marcante, principalmente en las infecciones masivas, va a ser la presencia de una anemia microcítica hipocrómica que puede estar asociada con desnutrición, justamente porque hay una baja concentración también de proteínas que son importantes para nuestro organismo. Y esto se va a manifestar mediante una debilidad física, la presencia de palidez, disnea y también de cansancio. Y principalmente en los niños es que hay un mayor efecto, ¿no? Que puede generar un retardo en el crecimiento. En el diagnóstico de los anquilostomidios, ustedes tienen que considerar la muestra de heces fecales, pero aquí va a haber un detalle, que los huevos de Ancylostoma y de Necator son idénticos. Entonces, cuando se reporta el resultado, se coloca como huevo de anquilostomidio o uncinaria. Ambos términos son válidos, pero hoy en día se prefiere utilizar el término anquilostomidio.
Siendo el huevo detectable en la muestra de ese, si ustedes hacen un conteo del huevo, eso puede permitir estimar cuántos adultos están a nivel intestinal. Y en este caso sí sería muy importante para ver el efecto que está teniendo en la persona y si va a generar justamente una mayor pérdida de sangre en el organismo. De forma ocasional en las muestras de ese se podría encontrar la larva radiatiforme, pero esto realmente es bastante raro, no es algo frecuente. Lo principal es detectar el estadio de huevo. Siendo dos especies que tienen morfológicamente las mismas características, lo que va a suceder es que en algunos casos, principalmente en estudios epidemiológicos, van a querer diferenciarlo. Y en ese caso se puede utilizar un método que es conocido como coprocultivo, y en otras referencias le llaman el método de Arada-Mori, que justamente la materia fecal se deja cultivando para después recolectar las larvas filariformes, y obteniendo esas larvas filariformes sí se podría diferenciar si se trata de Necator o Ancylostoma. Y por último, el recuento de eosinófilos va a ser un indicativo de un cuadro de helmintiasis. Con respecto al tratamiento, aquí suelen considerar lo que es el uso tanto del albendazol y el pamoato de pirantel, pero recuerden de que en las formas graves, justamente de infecciones masivas, va a haber una pérdida de sangre que va a estar asociada con anemia y por ende tiene que haber un suplemento de hierro. Bien, ahora pasamos a la infección conocida como estrongiloidiasis, que es causada por Strongyloides stercoralis. Este va a ser un nematodo que no va a presentar cápsula bucal y se va a caracterizar porque presenta alternancia de generaciones. Y ese es un término muy importante porque claramente se trata de un parásito, pero puede presentar algunos estadios de vida libre. Por eso se denomina un parásito con alternancia de generaciones. Pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la vida parasitaria de este organismo. Y aquí se destaca que a nivel intestinal únicamente se detecta la hembra y es conocida como la hembra partenogenética, que llega a medir 2 milímetros y incluso logra invadir la submucosa. Ahí es donde va a madurar, pudiendo vivir en este caso hasta 5 años. Recuerden que en la vida parasitaria no existe el ejemplar macho a nivel del intestino. ¿Por qué nosotros damos una importancia a Strongyloides stercoralis? En este caso, bueno, destacamos de que principalmente se va a asociar en regiones amazónicas eh, por la presencia de lluvia y más que todo por la vía de infección, que en este caso es la vía cutánea. Pero hay casos que van a ser leves y es inmunocompetente, puede pasar desapercibido o es tratable. Solo que en el caso de los inmunosuprimidos se le da una mayor importancia porque puede generar el síndrome de hiperinfección, en donde el parásito, ustedes claramente saben que se trata de un parásito intestinal, pero en inmunosuprimidos ese parásito puede llegar a otros órganos, incluso llegar al cerebro, causando ya cuadros fatales. Bien, aquí ustedes tienen la representación del ciclo biológico, se ven varias flechas, sin embargo, no vayan a pensar que es un ciclo heteroxénico, es un ciclo aún monoxénico. Solo que habíamos mencionado que este parásito tiene alternancia de generaciones y hay algunas flechas que están en coloración roja que están indicando esa alternancia de generaciones durante su desarrollo de vida libre. Bien, ¿cómo es que va a ingresar este parásito? Este parásito en nuestro organismo va a ingresar bajo la vía cutánea y bajo el estadio de larva filariforme. Aquí al menos he colocado una referencia del tamaño para que lo puedan distinguir de otra larva que va a ser muy importante más adelante. Esta larva filariforme va a penetrar la piel, va a generar lesiones justamente a nivel de la piel al inicio, en las primeras semanas, pero necesita alcanzar la circulación para después llegar a nivel del corazón y por último instalarse en los pulmones. Entonces, si ustedes ven que hay una necesidad que el parásito llegue a los pulmones, entonces es un parásito que realiza el ciclo de los. ¿Cuál va a ser el hábitat? Que en este caso va a ser el intestino delgado. Entonces, el parásito ingresó por la piel, maduró a nivel de los pulmones y después cayó a nivel del intestino delgado. Entonces ahí es donde se va a transformar en adulto y en este caso únicamente van a detectar a la hembra partenogenética. Se dice hembra partenogenética porque justamente
como no hay macho, ella sí o sí necesita reproducirse y es a través de una autofecundación. Entonces ocurrió la fecundación, autofecundación en este caso, la hembra estando a nivel de la submucosa, eh, va a ir permitiendo la formación de los huevos, pero lo característico es que en este caso no son los huevos los que van a ser detectables en la materia fecal. Lo principal que se van a encontrar en la muestra de heces es la larva rhabditiforme, que es casi la mitad de la larva filariforme. Bien, ¿qué es lo que sucede con la larva rhabditiforme aquí justamente que estoy señalando con el puntero? Ahí ustedes están observando que sigue varias rutas, ¿no? Una de ellas, que es la más común, vendría a ser que en el suelo, estando allí en la tierra, bajo buenas condiciones ambientales, humedad, temperatura, se va a transformar en la larva filariforme, que es el estallido infectivo. Pero habíamos indicado que este parásito, que es Strongyloides coralis, tiene vida libre. Entonces puede desarrollar adultos en el medio externo, ocurre la reproducción con formación de huevos, aumentando la larva filariforme en este caso. Pero aquí también se destaca que esta larva raditiforme puede causar autoinfección y eso es muy importante y principalmente en las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado. Entonces, esta autoinfección puede ser autoinfección interna. Por ejemplo, es una persona que no tiene, ha bajado mucho el movimiento peristáltico, entonces la materia fecal se ha quedado en un determinado punto del intestino y esas larvas, estando o permaneciendo aún a nivel del intestino, se van a transformar en larvas filariformes, lo que va a permitir la autoinfección interna. También se puede dar autoinfección externa y eso sucede cuando una persona no tiene una buena higiene. Entonces, la persona defecó, pero no limpió adecuadamente la región perianal. Entonces, se quedó materia fecal y en esa materia fecal habían larvas raditiformes. Y si no se baña, no se limpia bien, esas larvas raditiformes, aún estando en la región perianal, se pueden transformar en la larva filariforme, causando así la autoinfección externa. Con respecto al estadio diagnóstico, ya habíamos indicado, ¿no? Principalmente ustedes lo que van a detectar es la larva radiatiforme, que es considerada también la larva L1 o L2 de este parásito. Pero de forma rara se puede encontrar los huevos, que muchas veces también puede confundirse con los huevos de los anquilostomides. Pero ya más adelante ustedes, principalmente la parte del laboratorio, creo que eso lo van a mencionar, cómo se podrían diferenciar. Con respecto a la patología, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes ya saben que es un parásito que va a ingresar por la piel, entonces esto va a estar asociado con lesiones a nivel de la piel justamente, con la presencia de exudación, prurito, pero aquí va a haber un detalle de que en un determinado momento pueda que esta larva no alcance rápidamente la circulación, entonces va a ir migrando un poco, causando así el síndrome de larva Currens. ¿En qué consiste este síndrome? Consiste en la migración justamente de la larva a nivel de la piel, pero bastante rápida. Por ejemplo, aquí en la parte inferior se ha demarcado con un lapicero justamente dónde es que estaba la larva y después de unas horas se puso visualizar de que esta ya se había movidos, ya estaba en otro punto. Entonces, por eso es que recibe el nombre de síndrome de larva Burrens, afectando principalmente los miembros inferiores, pero también en la región perianal y los glúteos. Con respecto a la fase que realiza a nivel del pulmón, esto puede estar asociado con la presencia de puntos hemorrágicos, exudado y también inflamación local. Así también se menciona lo que es el aumento de los eosinófilos, mientras que en los cuadros severos, ¿cómo es que esto se puede manifestar? Generalmente con una bronconeumonía o cuadros asmáticos. En la parte intestinal, recuerden que es un parásito que invade la submucosa e incluso puede llegar en las capas musculares. Entonces, en esas regiones puede haber la formación de granulomas y si es masiva la infección, esto puede causar una necrosis, también con la formación de úlceras como se está representando en la imagen inferior. Asimismo, es bueno destacar de que este parásito, principalmente en personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, puede llegar a afectar otros órganos, debido justamente a esa característica de autoinfección. Entonces, hay una gran migración de las larvas a nivel de nuestro organismo, pudiendo ser detectado en ganglios linfáticos, claramente a nivel pulmonar,
en el hígado y llegando al cerebro, y ya prácticamente sería fatal para el paciente. De lo que son las manifestaciones, esto va a ser claramente dependiente del sistema inmunológico de la persona. Si es un inmunocompetente, no suele estar asociado con síntomas y si es que está presente, al menos tomen en cuenta cómo es que ingresó, ¿no? Que como ingresa por la piel, al inicio va a estar asociado con dermatitis pruriginosa. Asimismo, el síndrome de larva ocurre principalmente en la región perianal, pero también en los miembros inferiores. A nivel pulmonar, una neumonitis vinculada con tos seca y el aumento de la temperatura, pero de forma leve. También de los eosinófilos, una bronquitis. Y si ya es una migración alta de las larvas a nivel pulmonar, va a causar el síndrome de Loeffler. A nivel intestinal, lo que corresponde al dolor epigástrico, también sensación de punzada, las náuseas, diarrea en algunas situaciones y anorexia y vómitos. Pero todo esto va a empeorar en los inmunodeficientes. Solo que tengan en cuenta que cuando hablamos de inmunodeficientes, no solamente hablamos de los pacientes que tienen VIH, sino también aquellos que están consumiendo corticoides, hay una disminución justamente, un debilitamiento del sistema inmunológico, inmunosupresores, y al menos cuando hablamos de estrongiloides estercoralis también asociamos mucho a aquellas personas que tienen la infección del virus linfotrópico, que en este caso es el HTLV1. A nivel pulmonar va a generar la presencia masiva del parásito, incluso en algunas situaciones se puede detectar a la hembra partenogenética. La persona está expectorando y en el esputo se puede detectar a esos estadios evolutivos. Siendo a nivel pulmonar, aquí ya se ve de forma más agresiva, ¿no? Una bronquitis, disnea, alta expectoración, pero que en algunos casos esta expectoración puede estar acompañado de sangre, que vendría a ser la hemoptisis. A nivel intestinal, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes saben que el parásito está a nivel del intestino delgado. Sin embargo, como es una infección masiva, lo que va a suceder es que el parásito puede ser detectado incluso a nivel del intestino grueso y hasta en el estómago. Y en este caso, la diarrea ya va a ser más persistente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser el síndrome de hiperinfección debido justamente a la autoinfección interna que caracterizaba al ciclo biológico del parásito, que se acentúa mucho más en inmunodeficientes, pudiendo afectar diversos órganos. En la parte de diagnóstico, ustedes tienen que solicitar la muestra de heces, solo que en este caso es bueno tomar en cuenta que la eliminación de las larvas es irregular, entonces si de repente no fue suficiente 3 muestras en diferentes días, tienen que aumentar el número de muestras solicitadas, pudiendo llegar a 5, por ejemplo. Entonces, en ese caso ya puede ayudar mucho más en el diagnóstico. Sin embargo, lo que puede suceder en algunos casos es que la larva no sea detectada. Entonces, para ello se podría recurrir a otras metodologías, entre ellas lo que es el aspirado duodenal, y también tomen en cuenta que es un parásito que invade la mucosa y submucosa. Entonces, mediante la obtención de biopsia se podría detectar a este parásito. En las formas graves y principalmente la forma pulmonar, en este caso el esputo puede ser de mucha ayuda. Ustedes podrían encontrar a larvas ractitiformes y de igual forma, de forma rara realmente, a la hembra partenogenética, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Si de repente ya no han podido encontrar la larva, lo que se puede utilizar como un método de elección para el diagnóstico de la estrongiloidiasis vendría a ser el método de Barman. En este caso, lo que se busca justamente es detectar la larva. Y esto es mediante la muestra de heces que se va colectando en varios días y se deja en contacto con agua tibia para que salga la larva y pueda ser recolectada en un tubo posteriormente. Asimismo, si es que ha sido negativo en las muestras de heces, estas muestras de heces se pueden ir recolectando y dejar cultivando en agar y ustedes van a ver unos caminos que se van a formar en el agar que van a indicar la presencia de un nematodo. Otro aspecto a considerar en este caso vendría a ser el conteo de eosinófilos, pero esto va a ser importante principalmente en los inmunocompetentes, porque en el caso de los inmunocomprometidos, este aumento realmente no se va a dar. Los eosinófilos están bastante bajos, entonces no nos va a indicar en nada, o no nos va a ayudar en nada prácticamente en lo que es el diagnóstico de estrogiloidiasis.
Por último, los métodos inmunológicos ayudan bastante también en el diagnóstico de este parásito. Al menos aquí destacamos el uso de la prueba de ELISA. Con relación al tratamiento, lo que se suele utilizar es el albendazol y también la ivermectina. Bien, ahora pasamos a Enterobius vermicularis. Ustedes ya han escuchado anteriormente de este parásito, conocido también como el oxiuro, y que suele afectar principalmente a la población infantil. Sin embargo, tomen en cuenta que los adultos se pueden ver afectados. ¿Por qué es importante esta parasitosis? En este caso, se le da una gran importancia porque puede ser transmitido de persona a persona y no va a haber una necesidad de que el parásito eh, madure en la tierra. Entonces, no es considerado un geohelminto. ¿Qué caracteriza al estadio adulto de Enterobius vermicularis? Estos son gusanos pequeños, de color blanquecino, cuando están frescos. Y en este caso, sí tomen en cuenta el tamaño, porque recuerdo que buscando así banco de preguntas del Examen Nacional de Medicina, se utilizó justamente el tamaño para poder llegar a la solución del caso que estaba presentando. Entonces, la hembra mide 1 centímetro y el macho la mitad. ¿Qué es lo que caracteriza a Enterobius vermicularis? Tanto en la hembra como en el macho, en el extremo anterior, lo que ustedes van a ver es que su cutícula presenta unas expansiones que son conocidas como las aletas cefálicas, que pueden ayudar en el proceso de adhesión. Asimismo, cuando ustedes ven a la hembra, ¿qué es lo que va a suceder? Su extremo posterior es bastante alargado, es rectilíneo y termina en punta, ¿no? Bastante afilado. Y por eso también es conocido como el gusano alfiler. Con respecto al ciclo biológico, aquí en este caso tomen en cuenta que el estadio infectivo corresponde al huevo larvado, pero se había indicado que tiene una gran importancia por ser pasado de persona a persona. Entonces, para que una persona se infecte, en este caso es mediante la ingesta de alimentos contaminados, también se puede dar por la inhalación de polvo o también por diversos fomites. Entre ellos podríamos mencionar las sábanas, por ejemplo, en niños que están infectados. Los huevos pueden caer justamente a la sábana, la ropa de la cama, en la pijama. Después llega la madre, ¿qué hace? Los sacude para poder justamente eliminar el polvo, pero dentro de ello puede estar presente los huevos y puede causar la diseminación de ese estadio infectivo a través del aire. Por eso destaca en este caso la inhalación como un mecanismo de transmisión. Por otro lado, si es un niño, posiblemente, ¿qué es lo que va a suceder? Debido a que la hembra tiene la característica de migrar a la región perianal, como se detecta como en la presencia de un cuerpo extraño prácticamente en dicha región, lo que hace el niño es rascarse, entonces se rasca, pero la hembra justamente sale a la región perianal para depositar los huevos. Entonces, durante el rascado, los huevos se van a quedar en los dedos y también en las uñas. Entonces, después este niño, si no se ha lavado las manos, va a favorecer a que se dé la autoinfección externa, que es conocida también como el ciclo ano-mano-boca. Y hay algunos investigadores que han propuesto que se puede dar autoinfección interna, pero esto es de forma excepcional. Por ejemplo, de repente es un niño que presenta los parásitos en la región perianal, está la hembra grávida, están los huevos, y del huevo salió la larva. Entonces, según lo que ellos mencionan, es que esa larva puede ingresar a la región, por la región perianal hasta llegar, en este caso, a el intestino grueso y continuar con su desarrollo. Pero esto es bastante raro que ocurra. Ya en esa información que se ha comentado anteriormente, ahí se indicó cuál va a ser el hábitat del parásito y en este caso corresponde al intestino grueso. Asimismo, del punto de vista epidemiológico, se considera que es un parásito con una elevada contagiosidad, justamente porque se transmite de mano, de persona a persona, de forma directa, también por inhalación, como ha sido mencionado anteriormente. En el caso de ¿qué va a caracterizar a las zonas con alta prevalencia? Bueno, se ha mencionado que claramente los niños suelen ser afectados, pero hay un factor que suele ser muy importante
y es que van a ser aquellas viviendas que albergan un número elevado de personas, entonces que se encuentran en hacinamiento y que también van a presentar una mala higiene, favoreciendo así la infección de otros miembros de la familia en la vivienda. Entonces, tomen en cuenta que al menos hablando del ciclo, este estadio infectivo vendría a ser el huevo larvado. Después de ello, va a ocurrir un desarrollo a nivel del intestino grueso. Y posteriormente, cuando se ha encontrado la hembra con el macho del parásito, ocurre la fecundación y la hembra lo que hace es eliminar los huevos, que por día son casi 10.000 huevos, como una aproximación. Solo que esa hembra, para depositar los huevos, migra a la región perianal. Entonces, esta hembra sale a esa región, elimina los huevos, secreta una sustancia pegajosa que hace que se mantengan en la región perianal. Y esos huevos, después de 5 a 6 horas, justamente aún estando en la región perianal, ya se tornan infectivos. Y eso hace que se considere justamente un parásito con una elevada contagiosidad también. Con relación a la patología, aquí no suele ser considerado tanto por la presencia del parásito a nivel intestinal, es decir, que no va a causar un daño a nivel de la mucosa, pero sí va a estar asociado por la migración de la hembra grávida. Entonces, lo que hace la hembra grávida es salir por el ano y en algunos casos puede invadir los genitales y eso principalmente se va a ver asociado en las mujeres. Y casos extremos también se ha podido ver la presencia del parásito en otros órganos. Entonces, durante el proceso de migración, esto se va a ver asociado con una reacción inflamatoria, pero tengan en cuenta que el niño infectado, debido a esta migración del parásito, lo va a sentir, ¿no? Durante principalmente la noche. Entonces, siendo un cuerpo extraño que va a estar en la región perianal, lo que va es conllevar a que el niño se rasque la región perianal, y eso también podría causar infecciones secundarias. En el caso de invasiones genitales, esto principalmente se destaca en las mujeres, mencionándose principalmente también en las niñas. Entonces puede invadir la vagina, causando así una vulvovaginitis, y en otros casos puede llegar también a nivel del útero, causando en este caso hemorragias o estar acompañado con la producción de secreción. ¿Qué otras localizaciones puede presentar enterobios vermiculares? Se ha podido detectar a nivel del peritoneo, del apéndice, sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, a nivel hepático y también a nivel del ovario. Aquí en la imagen del lado derecho, ustedes están viendo la región perianal y ustedes ven unos filamentos blanquecinos, que cada uno de ellos corresponde a la hembra grávida del parásito. Justamente sale esta región para depositar los huevos. Y en la imagen inferior era una mujer que estaba presentando prurito vaginal y ahí consideraron justamente también el examen, la técnica en este caso de Papa Nicolau, y durante la observación en microscopio se pudo detectar la presencia del huevo de enterobius. Con respecto a las manifestaciones, esto generalmente suelen ser leves y no, al menos en los adultos, realmente nos puede pasar desapercibido inclusive, pero en los niños es donde va a haber una mayor afectación. Entonces, ¿con qué puede estar asociado? Con la presencia de prurito anal, también la presencia de cuerpo extraño en dicha región. Y lo otro, tengan en cuenta de que bajo la presencia del parásito, eso puede conllevar al rascado, ¿no? Originando así escoriaciones en la piel. Hay algo que está olvidando y es que el parásito, o en este caso la hembra grávida, puede salir en cualquier momento del día por la región anal, pero el problema es de que principalmente lo va a hacer durante la noche. Entonces, en este caso va a haber una interferencia con el sueño. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo ello? Va a haber una alteración en el comportamiento del niño. Puede ser la pérdida de atención y que también puede estar asociado con chasquido de dientes y con la necesidad, impulsos así de querer orinar, miccionar en la noche, que es conocida como la enuresis nocturna. Con respecto a la invasión vaginal, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso va a ser considerado como un proceso inflamatorio que va a estar acompañado con la producción de secreción. Bien, en la parte de diagnóstico, aquí ustedes deben tomar en cuenta la identificación.
sea de la hembra grávida o de los huevos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando hablamos de enterovirus vermicularis en la parte de diagnóstico? El examen parasitológico de heces no se suele considerar como importante. ¿Por qué? Porque se ha visto a través de estudios que se puede detectar los huevos, pero solo en el 5% de los casos. Van a quedarse 95% que van a pasar como negativos, ¿no? Entonces, para ello se ha desarrollado una técnica que termina siendo específica para el diagnóstico de enterovirus vermicularis, que es conocida como el test de Graham o cinta adhesiva. ¿Y qué es lo que se hace? Puede que ustedes hayan escuchado anteriormente, hayan visto cómo se realiza inclusive. Se da, se tiene una lámina portaobjetos que presenta en una superficie una cinta adhesiva transparente y que en este caso va a estar acompañado con un capuchón o puede ser con una paleta que usan para los helados, para los bajalengua. Ya, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? No es que directamente la lámina portaobjeto se va a colocar en la región perianal, porque siendo un vidrio y también cortante puede generar lesiones, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se acompaña con ese capuchón, es lo que va a entrar en contacto con la región perianal. Entonces, de la lámina portaobjetos, esta cinta adhesiva va a bordear el capuchón y una vez que lo bordea, ahí es recién donde va a establecer contacto con la región perianal en diferentes direcciones para permitir la colecta de los huevos. Y después que se ha realizado ese procedimiento, la cinta adhesiva va a regresar a la lámina portaobjetos, evitando que haya formación de burbujas porque puede afectar mucho en la observación o la detección del parásito, que después se realiza en un microscopio. En este caso, en esa lámina portaobjetos con la cinta adhesiva se puede detectar en algunos casos la hembra grávida y también creo que lo principal van a ser los huevos de este parásito, que se van a caracterizar por presentar un lado plano y el otro redondeado, que muchos suelen considerarlo como si fuese un huevo en forma de D mayúscula. Es importante mencionar cómo es que se va a realizar la toma de muestra, ¿no? Principalmente en este caso el horario. Y esto tiene que ser realizado en las mañanas, porque recuerden que la hembra grávida migra principalmente en la noche. Entonces, durante la noche la hembra grávida salió a la región perianal, depositó los huevos y estos al día siguiente pueden ser recolectados en dicha región mediante el test de Graham. Y lo importante también es que la persona no haya tomado baño, porque si esto ha sucedido, los juegos prácticamente se van a desprender y no va a haber un resultado no favorable. Y como se indicó anteriormente, lo que va a suceder en el caso de Enterovirus vermicularis es que el examen parasitológico de heces no es favorable para el diagnóstico. Por eso tienen que recurrir sí o sí al test de Graham o cinta adhesiva. Habíamos indicado que este parásito puede presentar otras localizaciones y hay uno que habíamos mencionado que era muy importante y que es a nivel del apéndice. Ustedes habrán escuchado, tal vez por medio de algún familiar, qué es lo que suele suceder cuando una persona tiene apendicitis. Tienen que reaccionar al momento, ir al hospital, extraen el apéndice, si esto llega a suceder a tiempo, pero ya estando a nivel del hospital, ¿qué es lo que sucede? Extrajeron el apéndice y tienen que determinar cuál fue el agente causante. Entonces, el patólogo lo que hace es hacer cortes histológicos y de forma casual termina encontrando unas estructuras que se asemejan a lo que sería un nematodo, ¿no? Con aspecto cilíndrico. Pero en el caso de Enterobius vermicularis, eh, hay algo que va a ayudar mucho a que se identifique como tal. Y en este caso va a ser claramente un aspecto cilíndrico, como están viendo aquí en la imagen inferior, pero ven los conductos asociados con el sistema digestivo, reproductor. Solo que lo más importante en este caso va a ver que su cutícula de forma lateral tiene unos engrosamientos, que tienen el aspecto de aristas triangulares. Entonces, observar esas estructuras triangulares ayuda a determinar que se trató de una apendicitis causada por Enterobius vermicularis. Bien, ahora pasamos a la última infección por nematodo, que en este caso corresponde a tricocefalosis, y que es causada por Trichuris trichiura. ¿Qué caracteriza a los estadios adultos?
Ellos suelen tener una coloración blanquecina, su tamaño puede ir variando de 2 a 5 centímetros, pero claramente tengan en cuenta de que la hembra va a ser más grande que el macho. En la parte morfológica va a haber algo muy importante que ayuda a distinguir que se trata de Trichuris trichiura. Y en este caso va a ser la morfología. ¿Qué aspectos deben tomar en cuenta? Van a ver de que el extremo anterior es bastante delgado, ocupa casi los 2 tercios anteriores del parásito. Parece un pelo, un cabellito. Y el extremo posterior del parásito es grueso, como están viendo aquí en la imagen. Eso va a suceder tanto en la hembra como en el macho. Pero justamente ese aspecto delgado de la región anterior, los 2 tercios anteriores del parásito, hace o se asemeja a lo que fuera un látigo. Por eso es que Trichuris trichiura también es conocido como el gusano látigo. Por otro lado, se menciona de que estos parásitos tienen una boca que va a estar provisto por una lanceta que es diminuta y retráctil, que va a ayudar en el proceso de invasión de la mucosa intestinal. Y en el estadio del huevo, este se va a caracterizar porque tiene un aspecto de barril y también por presentar doble membrana y en sus extremos va a presentar unos tapones, que son conocidos como los tapones polares también. Con respecto al ciclo biológico, este parásito tiene como estadio infectivo al huevo larvado y en este caso contiene la larva L1. ¿Cómo es que va a ingresar a nuestro organismo? Mediante la ingesta de agua o alimentos contaminados. Pero aquí también hay algo a ser destacado y es que hay personas que puede que ustedes hayan escuchado anteriormente, personas que de repente están desnutridas y tienen un comportamiento errático, ¿no? Lo que es la ingesta de la tierra, conocido como geofagia. Entonces, esa geofagia también puede ayudar a adquirir la infección por Trichuris trichiura. ¿Cuál vendría a ser el hábitat de este parásito? Va a ser a nivel del intestino grueso y en este caso recuerden o tengan en cuenta de que Trichuris trichiura sí va a ser considerado un geohelminto porque sus huevos cuando salen por la materia fecal necesitan caer a la tierra para poder madurar y justamente llegar a la larva L1, el huevo conteniendo la larva L1. Y con respecto a estos huevos, suelen permanecer varios meses, incluso años en el medio ambiente, pero eso va a ser dependiente claramente de las condiciones ambientales. Favorables al menos algunas zonas, destacando las zonas amazónicas. Y con respecto a la eliminación por huevos, en un día la hembra puede eliminar entre 3.000 a 20.000 huevos. Solo tengan en cuenta también una información que es importante. Aquí lo que se representa es que este ciclo eh, para que la persona se infecte, ingirió el huevo larvado. Después de ello, el parásito pasó por el intestino delgado, fue madurando y en el intestino grueso es donde se va a establecer hasta transformarse en el estadio adulto. Lo importante aquí es que ustedes perciban que este ciclo no realiza ciclo pulmonar, es decir, el ciclo de los. Eso sí es bueno que ustedes traten de diferenciarlo cuando hagan su resumen. Verifiquen cuáles son aquellos nematodos que necesitan pasar por el pulmón y cuáles no. Que hasta el momento los que no pasan por el pulmón son Enterobius vermicularis y Trichuris trichiura. Los otros que ya han sido mencionados sí realizan esa migración pulmonar, que es conocida como el ciclo de los. En la patología, ¿qué es lo que va a suceder? En algunas infecciones esto suele ser considerado como leve, pero puede presentar lo que es una lesión traumática a nivel local con la presencia de edema o también de hemorragia. Y en el caso de infecciones masivas va a generar la inflamación del colon o también del recto, produciendo en algunos casos el prolapso rectal. Esto, recuerden que esto va a suceder principalmente en las infecciones masivas. Y de forma ocasional, este parásito puede ser detectado a nivel del apéndice. En la parte fisiológica del parásito, ¿qué es lo que sucede? Este parásito logra penetrar la mucosa, prácticamente introduce la región anterior para poder buscar alimento y en este caso se va a alimentar principalmente de células, pero ocasionalmente también va a encontrar un suministro de sangre, entonces puede aprovechar para poder alimentarse.
pero tengan en cuenta de que Trichuris trichiura hace un consumo de sangre menor en comparación de los anquilostomidos que sí son propiamente hematófagos. Con relación a la sintomatología, la mayoría suele ser asintomático, pero en algunos casos puede estar asociado con dolor cólico, diarrea. Y en el caso de aquellos pacientes que presentan un cuadro de desnutrición, principalmente los niños, puede haber presencia de disentería. Recuerden que disentería es cuando hay una diarrea una muestra líquida de heces, presentando sangre y mucosidad. Puede haber pujo, el tenesmo. Asimismo, hay un debilitamiento de la musculatura a nivel rectal y también hay un aumento del peritonitismo. Entonces, el resultado de todo ello vendría a ser el prolapso rectal, como están viendo aquí en la imagen inferior. También se le da una gran importancia a la tricocefalosis porque está relacionado, contribuye a la desnutrición, en este caso con pérdida de peso y también anemia. En la parte de diagnóstico, claramente es un parásito intestinal. Aquí las muestras de heces van a ser importantes para el hallazgo de los huevos, los cuales son bien característicos. Pero en caso del prolapso rectal, como ustedes están viendo aquí en la imagen, ven unos filamentos blanquecinos que corresponden a los estadios adultos de Trichuris trichiura. Asimismo, un estudio de imagen también puede ayudar mucho en la identificación, pero esto ya va a depender claramente del conocimiento que tenga tanto el médico como el técnico del laboratorio, porque tal vez no terminan haciendo una identificación correcta. Entonces, el estudio de imagen a través de colonoscopía o rectoscopía puede ayudar mucho en el diagnóstico de tricocefalosis. En la parte de tratamiento, prácticamente el albendazol suele ser considerado para todos los nematodos intestinales, pero recuerden que esta infección puede presentar cuadros graves, entonces puede que se asocie con anemia y para ello habría una necesidad de que ocurra un suplemento o en este caso también tratar lo que es la desnutrición y la anemia. Entonces, eso principalmente para los cuadros graves. Y de forma de resumen, aquí coloqué una tabla que me pareció muy interesante, al menos para que ustedes puedan distinguir características, ¿no? Entre cada uno de estos parásitos que han conocido el día de hoy. Ver cuál es la vía de infección, eso sí va a ser importante el día del examen, cómo es que están ingresando, cuál estadio diagnóstico vendría a ser, qué estadio se encuentra en las muestras que son recolectadas del paciente principalmente. Al menos en los 5 primeros vendría a ser el huevo. En el caso de Strongyloides stercorales va a ser la larva ralditiforme. Y el estadio infectivo, de igual forma ustedes traten de repasar eso, cómo es que está ingresando, cuál es la vía de infección. Y con respecto al ciclo de vida libre, en este caso solo se está relacionando con Strongyloides stercorales. No sé si ustedes tendrán alguna consulta por el día de hoy, muy complejo todo, muchos nombres, todo tranquilo, hay algún problema, de repente hay algo que no se entendió bien. Aprovechen el momento. ¿Todo tranquilo? ¿Están ahí? ¿O se durmieron? Sí, o sea, Bien, entonces, si de repente hay algo que no ha quedado claro, tengan en cuenta que yo voy los días lunes, los días miércoles, viernes y sábado, y ustedes pueden hacer las consultas respectivas. Y con respecto a la asistencia, bueno, creo que, a ver, déjame ver aquí. Habían indicado de que se trate de tener en cuenta o dar una tolerancia, ¿no? Incluso creo que por parte de la universidad habían indicado de que no. A ver, déjame ver aquí. De todas formas, voy a registrar los nombres nada más, pero creo que de parte de la universidad habían indicado que no, prácticamente ni lo iban a considerar. A ver, déjame ver aquí. Entonces, aquí he dejado como un registro, pero de todas formas, como indicaron de parte de la universidad, no,
no se iba a considerar mucho la asistencia de esta semana. En el caso de que ustedes no logren ver el video de la clase del día de hoy, ustedes me avisan oportunamente, profesor no se vio, uy, creo que solo acepté a un estudiante último momento. Pero bueno, en todo caso, si no logran ver la grabación de la clase, ustedes me avisan porque creo que también se ha guardado aquí en mi computadora. Entonces les pediría a ustedes que me avisen oportunamente.